Saludos compañeros, compañeras y profesor. Para introducirlos en el tema, el paper se basaba en conocer las limitaciones de la política monetaria y cómo estas limitaciones podrían afectar de alguna manera la aplicación de dicha política. América Latina presenta limitaciones a la hora de aplicar una política monetaria. Esto se presenta porque los países latinoamericanos operan en un ambiente con gran volatilidad externa e interna. Además, que las instituciones que aplican o manejan este tipo de políticas monetarias carecen aún de credibilidad al ser estas comparadas con autoridades monetarias de países más desarrollados. Para mencionarles cómo era el empleo de instrumentos de política monetaria antes de los años 90, en estos años los bancos centrales se fijaban como objetivo la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero para poder controlar la inflación. Esto se lograba por medio de la aplicación de instrumentos como los coeficientes de reserva de los bancos, controlando el crecimiento del crédito, comprando y vendiendo títulos de deuda, modificando la tasa de cambio o su ritmo de evaluación. A mediados de los años 90, estos instrumentos fueron considerados poco eficaces a la hora de reducir la inflación porque conducían a fluctuaciones en la actividad económica y causaban cambios bruscos en lo que es el tipo de cambio. A mediados de los años 90 surgen grandes cambios a la hora de aplicar instrumentos de política monetaria. Ahora los bancos centrales se fijan como objetivo el controlar la inflación. ¿Cómo lo logran? Utilizando el instrumento de tasa de interés a corto plazo. También es importante mencionarles que los instrumentos antes vistos se siguen utilizando en la actualidad, solamente que estos solo funcionan como una clase de soporte a la hora de aplicar una política monetaria. Hay que tener claro que para que una política monetaria posea eficacia va a depender del nivel de independencia que el Banco Central vaya a poseer. Como anteriormente les mencioné, los bancos centrales tienen como único objetivo mantener la inflación controlada. Friedman explica que ante una participación de política monetaria la cantidad de dinero debería de crecer a una tasa constante e igual a la tendencia de crecimiento de la economía, para así poder gozar de la estabilidad de precios. Para Friedman, la inflación era una clase de fenómeno monetario. Él citaba que la inflación es el exceso de crecimiento del dinero con respecto al crecimiento de la economía. Instrumentos para controlar la base monetaria. Hay que tener claro qué variables me afectan la base monetaria, porque así yo voy a saber cómo aplicar una política monetaria. Dentro de estas variables, las más sensibles, se encuentran las reservas internacionales y los créditos netos. El trilema económico consiste en mantener simultáneamente un sistema de tipos de cambio fijo y políticas monetarias independientes y libre circulación de capital. Así aparece el problema económico de elección, lo deseable y lo factible, ante la dificultad de alcanzar simultáneamente los tres vértices. Aquí se mencionan las limitaciones al aplicar instrumentos en décadas pasadas. No se podía controlar efectivamente la entrada y salida de capitales. No es posible gozar una política monetaria autónoma si se quiere además tener tipo de cambio fijo y libre modalidad de capitales. Existían limitaciones de financiamiento del Banco Central hacia el gobierno. Los coeficientes demasiado altos impulsan las innovaciones financieras, las cuales erosionan efectivamente los encajes y dañan la salud del sistema financiero. Los topes al crédito, las tasas de interés, son efectivos temporalmente, pero a la larga generan desintermediación financiera y una mala asignación de los recursos de crédito. Debido a las limitaciones en los últimos años a la hora de aplicar un control monetario, se buscaron introducir instrumentos de mayor eficacia, como lo son regímenes de tipo de cambio flexible, operaciones de mercado abierto, ventanillas de redescuento. Los regímenes vendrían a dar mayor autonomía al Banco Central para adquirir o vender divisas en las cantidades limitadas sin sacrificar el control de la base monetaria. En el caso de las operaciones de mercado abierto, permitirán que el Banco Central venga y recoja o irriga los recursos de liquidez según venda o compre los títulos en el mercado de capitales. Y por último, las ventanillas de redescuento permitirán al Banco Central integrar o recibir recursos directamente del sistema financiero. En esos instrumentos nuevos también se dan limitaciones. Como se puede mencionar, la flexibilidad del tipo de cambio es nombrada como una arma de doble filo, pues puede facilitar el control de la cantidad de dinero, pero al costo de dañar la salud financiera de los bancos.
En lo que respecta a los depósitos en dólares, también se van a ver problemas cuando los bancos tienen depósitos en dólares, porque su valor aumenta con la devaluación, generando pérdidas para los bancos. Dificultades que se presentan en la economía por poseer flexibilidad de tipo de cambio. Una tasa de cambio muy volátil puede oscurecer los precios relativos entre el país y el resto del mundo. Por consiguiente, puede afectar las decisiones de inversión. En el caso de la concentración de los recursos, lo que genera mayor preocupación es que todos estos recursos productivos solamente se movilicen a sectores o actividades donde no se expongan a las fluctuaciones del tipo de cambio, lo cual viene a perjudicar el desarrollo exportador, la diversificación productiva y el crecimiento. Las operaciones de mercado abierto no están extensas de complicaciones. En los países de menor nivel de desarrollo de América Latina, no cuentan con mercados de capitales suficientemente profundos para asimilar títulos sin sufrir aumentos descomunales de la tasa de interés. Esto genera que el Banco Central no pueda disponer de autonomía para colocar y retirar papeles de mercado. En los países de mayor desarrollo financiero existen mejores posibilidades para utilizar operaciones de mercado abierto. El único peligro que se corre es que a la hora de elevarse las tasas de interés, estos atraigan capitales del extranjero, y un exceso de esto podría causarles otro tipo de dificultades. El Banco Central señala como objetivo que la tasa de crecimiento de la base monetaria debe ser consistente con la tasa de inflación que se busca alcanzar. A la hora de poner en práctica este objetivo, el Banco Central se ha visto en complicaciones, por eso debe resolver el definir cuál es el agregado monetario que busca controlar, definir el indicador de la inflación, establecer credibilidad y debe proyectar la demanda de dinero. Los países latinoamericanos sufren inestabilidad económica en gran parte debido a los factores externos que nos rodean, como los cambios en los precios internacionales, en los tipos de financiamiento que nosotros obtenemos, aparte de que somos golpeados frecuentemente por fenómenos internos. Es importante también tomar en cuenta que en América Latina existen cambios en el panorama político frecuentemente. Estas circunstancias no solamente limitan las posibilidades de controlar efectivamente la cantidad de dinero, sino que además reduce la eficiencia del control monetario sobre la inflación. El paper mencionaba que las posibilidades de éxito de una política monetaria basada en metas de inflación dependía crucialmente de la independencia operativa del Banco Central. Por eso, para aplicar metas de inflación, un banco posee independencia operativa cuando el gobierno cubra sus necesidades de financiamiento en el mercado de capitales sin que acuda al Banco Central y cuando no tenga límites en el uso de los instrumentos normales de control monetario. La primera discusión surge de la problemática que ante aumentos de la tasa de interés, la demanda agregada va a caer y por ende va a perjudicar la actividad económica. Una meta de inflación debe tener una tasa de interés variable, porque si no la credibilidad de esta se va a ver dañada. Y por último, una meta de inflación debe fijarse con un horizonte relativamente amplio para así poder absorber los shocks de oferta. En esta segunda discusión se cuestiona qué postura debe tenerse frente a los cambios demasiado bruscos de la tasa de cambio. Se debe tener claro que ante una devaluación imprevista, los que se ven más afectados son las personas que poseen deudas en dólares. Y en el caso que se dé una apreciación muy pronunciada, esta va a causar muchos daños al sector exportador. Lo que se discute en este tercer punto es que las metas de inflación demasiado bajas dejan muy poco margen para bajar las tasas de interés cuando la economía entra en una situación de recesión. Y por último, ¿qué puede hacer una política monetaria frente a una burbuja especulativa? Esta discusión fue motivada por la crisis hipotecaria que vivió Estados Unidos. Estados lo que trató fue de elevar las tasas de interés para desinflamar la burbuja especulativa, pero al hacerlo terminó dañando la salud del sistema financiero. Entonces, como conclusión, la política monetaria, por más buen régimen que se utilice,
no puede resolver este tipo de problemas. La principal enseñanza que dejó la crisis de Estados Unidos es que se debe de realizar una mejor regulación y una supervisión eficiente del sector financiero.